Bueno, pasamos a la siguiente plática, la plática de cirugía en cáncer gástrico avanzado. Entonces, el doctor Alberto Takahashi es la más reciente incorporación del servicio de cirugía gastrointestinal en el Instituto Nacional de Cancerología y desarrollará su enfoque clínico en el cáncer gástrico. Y él nos va a hablar de papel de la cirugía en el contexto de enfermedad avanzada. Bueno, muy buenos días. Agradezco al comité organizador y a ESMEO por la invitación a esta ponencia. Y pues vamos a enfocarnos en esta plática donde es el aspecto quirúrgico en cáncer gástrico avanzado. Bueno, como panorama actual vemos que pues, es una enfermedad letal, una enfermedad que tiene una poca sobrevida a 5 años, incluso en etapas tempranas. La mayor experiencia evidentemente son en países asiáticos, donde ahí es el mayor volumen de pacientes, por lo tanto, la experiencia que se tiene pues hay que tomarla con mayor mesura, si la comparamos con lo que tenemos en experiencia en Occidente, donde pues en Estados Unidos alrededor de 25,000 casos por año, 10,000 a 12,000 defunciones, cuando en Asia pues alrededor de 700,000 casos se diagnostican por año y se mueren unos 500,000 casos. Para Estados Unidos pues representa la 15ª causa de cáncer. Vemos que obviamente es una enfermedad en etapas avanzadas, en edades avanzadas, sin embargo pues ha ido aumentando la incidencia en edades tempranas, sobre todo para el tipo difuso. Continuando con este panorama, pues vemos que lo que más nos compete en esta presentación pues es este grupo, los que tienen al momento del diagnóstico enfermedad metastásica, lo cual hace una etapa avanzada, que representa un 35%. Y el objetivo de la plática es ver qué le vamos a ofrecer quirúrgicamente al grupo que tiene enfermedad metastásica. Obviamente la supervivencia entre más avanzada sea, pues va a ser peor, ¿no? 4.5% para etapas avanzadas, donde aquí un objetivo secundario de la cirugía es intentar mejorar la supervivencia, puesto que en etapas avanzadas uno de los principales objetivos de la cirugía pues es paliación conforme ha ido pasando el tiempo para este tipo de pacientes. En México pues no dista mucho la estadística respecto a lo que representan los americanos, prácticamente sigue siendo una enfermedad letal en etapas avanzadas. Evidentemente, por grupo de edad, pues es similar la incidencia y la mortalidad. Y finalmente, ¿cómo vamos a definir una etapa avanzada, que es el motivo de la charla el día de hoy? Etapas tempranas, pues los asiáticos tienen mucha experiencia para el tratamiento quirúrgico. Luego sigue un grupo muy grande, que es todo el de los localmente avanzados. Y finalmente tenemos la etapa avanzada, que es la metastásica, o cuando son tumores muy grandes que son irresecables, pero sobre todo cuando tenemos enfermedad metastásica. Entonces, en etapas avanzadas, casi el 50% van a presentar complicaciones en la evolución de este tipo de tumores. ¿Cuáles son estas complicaciones? Pues que puede haber sangrado, puede haber obstrucción, puede llegar perforado el paciente y obviamente tenemos que ofrecer algún tratamiento quirúrgico. Se ha visto que en las etapas avanzadas, 1/3 de los pacientes se tienen que llevar algún tipo de procedimiento resectivo, que sería una gastrectomía paliativa, otro tercio no se resecan, se les hace alguna derivación y el otro tercio, probablemente por las condiciones en las que llega el paciente, el mal estado funcional, no se les pueda ofrecer nada. Sin embargo, es interesante cómo en el paso de la historia, pues el cáncer gástrico avanzado se ha aumentado la experiencia en el área quirúrgica. Antes probablemente el paciente se llevaba a mejor cuidado, mejor soporte. Posteriormente dijeron, bueno, vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a derivarlo, ya sea por medio de cirugía o por medio de endoscopía. Después dijeron, bueno, vamos a aventurarnos más con la quimioterapia que se está dando y vamos a practicar algún tipo de resección. Y finalmente ahora hay un tema muy interesante que es la resección en paciente que está sintomático, donde vamos a hablar de un estudio importante que se publicó, bueno, no está publicado, más bien es el abstract que se presentó este año en ASCO. Obviamente los japoneses son los que tienen más experiencia para el tratamiento del cáncer gástrico, ellos incluso en tumores tan grandes que pueden estar afectando otros órganos, pues recomiendan una cirugía con una buena resección de 2. Sin embargo, pues cuando tienen una etapa metastásica, ya los japoneses pues ponen diferentes tratamientos.
desde una cirugía paliativa, el tratamiento con quimioterapia, con radioterapia o simplemente mandar a mejor soporte al paciente. Bueno, finalmente entonces, ¿qué hace o qué no hace resecable un tumor gástrico? Obviamente, si el tumor está infiltrando vasos principales como la raíz del mesenterio, pues no podemos ofrecer ningún tratamiento quirúrgico. Aquí un punto importante es que dicen adenopatías paraórticas. Veremos en algunos estudios más adelante que a pesar de tener enfermedad ganglionar, están haciendo gastrectomías paliativas. Otro es importante que los vasos principales estén tomados, aunque si están tomados los esplénicos, aún se puede ofrecer cirugía haciendo una esplenectomía. Y evidentemente, pues la etapa avanzada cuando hay metástasis a distancia, donde tenemos afección del peritoneo, que es uno de los principales sitios, o afección hepática, o finalmente afección pulmonar. Y bueno, aquí en esta última fotografía, pues es algo frecuente que vemos en nuestro medio cuando hacemos un procedimiento laparoscópico, una laparoscopía diagnóstica, entramos, vemos ascitis, vemos implantes y ver qué se le puede ofrecer a este tipo de paciente que llega en una etapa avanzada o con metástasis hepáticas. Por lo tanto, entonces, en etapas avanzadas nos haremos la siguiente pregunta: ¿qué podemos ofrecerle al paciente en el aspecto quirúrgico? Uno, son dos grandes grupos, o se reseca o se hace algo derivativo. Aquí entra lo que es la gastrectomía paliativa. El principal objetivo de la gastrectomía paliativa, como su nombre lo dice, pues es controlar esos síntomas que tiene el paciente, que puede llegar sangrando o puede llegar obstruido, para ofrecerle una calidad de vida. Evidentemente el paciente tolere la vía oral y ahora lo que se ha visto es que hay un impacto en la supervivencia en este tipo de procedimiento. Sin embargo, aún hay una importante controversia en aquellos pacientes que no tienen síntomas y que se están llevando a una gastrectomía paliativa con enfermedad metastásica. El otro grupo son aquellos que no se van a resecar por alguna circunstancia, a lo mejor el paciente llega en mal estado funcional, a lo mejor su esperanza de vida es muy corta y solamente se le puede ofrecer o una derivación quirúrgica o finalmente algún procedimiento endoscópico paliativo como la colocación de prótesis endoscópicas. Finalmente, hablando de este principal grupo, que es la gastrectomía paliativa, pues el objetivo es mejorar la calidad de vida, mejorar los síntomas que tiene el paciente, pero hay otra parte importante que no nos podemos olvidar: las desventajas. Es un paciente que a lo mejor por llevarlo a una gastrectomía se fistuliza, se dehiscenta, pasa un mayor tiempo en el hospital o inclusive va a fallecer en el hospital por complicaciones inherentes a la cirugía, y el objetivo de paliarlo o de intentar mejorar estos síntomas o mejorar la calidad de vida pues se ve disminuida por este tipo de complicaciones. De ahí que exista una gran controversia de cuál es el grupo específico que se podría llevar a una gastrectomía paliativa. Y finalmente pues este grupo, que es el que se está estudiando, de pacientes que no tienen síntomas pero tienen enfermedad metastásica y se están llevando a una cirugía reductora, con el objetivo de mejorar la supervivencia y evitar las complicaciones que pueden tener en el tumor primario. Y vemos que no es algo nuevo lo de gastrectomía paliativa. Desde el 58 se están haciendo este tipo de procedimientos donde obviamente se mejoran los síntomas. Aquí vemos grandes series donde inclusive se incluyen 108 pacientes, 123 pacientes y se observa que a pesar de que la morbilidad es elevada y la mortalidad es elevada, si la comparamos en pacientes que tienen tumores localmente avanzados o inclusive en etapas tempranas, pues vemos que sí hay un impacto en la mejoría de la supervivencia. Cuando no se operan o están en un mejor soporte, los pacientes tendrán una supervivencia de menos de 5 meses. Cuando se llevan algún procedimiento quirúrgico, esto aumenta en promedio de 8 a 12 meses. Y es lo que han visto que ha sido significativo respecto a la supervivencia en la gastrectomía paliativa. Por lo tanto, pues tenemos que hacernos varias preguntas cuando vamos a decidir si vamos a llevar al paciente a una gastrectomía paliativa. También vemos que en los 80s comparan la gastrectomía paliativa contra una derivación quirúrgica, donde son pacientes que tienen enfermedad avanzada, llegan sintomáticos y evidentemente en este estudio, que es desde 1980, se observa que hay menos mortalidad en los pacientes que se llevan a una gastrectomía subtotal, o incluso cuando se llevan a uno total, pues es muy comparativo a los resultados que tenemos en mortalidad para una gastroyeyuno derivativa. La principal morbilidad de ambos procedimientos pues es la fuga anastomótica, y esto es muy importante, como un procedimiento derivativo dura 6 meses, mientras que una gastrectomía paliativa dura casi más del doble.
De ahí pues la importancia de tener en cuenta la gastrectomía paliativa en etapas avanzadas. Continuando aquí con la gastrectomía paliativa, pues son diferentes estudios donde en algunos se lleva gastrectomía total, todos son pacientes en etapas avanzadas, donde inclusive aquí la mortalidad quirúrgica pues es muy baja, es un 4%. Obviamente hay mayor morbilidad porque son pacientes que llegan con enfermedad avanzada, pueden llegar desnutridos, con mal estado funcional y todo eso puede llevar a una mayor morbilidad quirúrgica si lo comparamos con pacientes que se llevan a cirugía resectiva en otro tipo de etapas más tempranas. Finalmente, también en este estudio son 246 pacientes que se llevan o se compara lo que es únicamente la parotomía, derivación gástrica contra resección paliativa. Y evidentemente la gastrectomía paliativa tiene mejor impacto para supervivencia, casi el doble que los otros dos procedimientos, y también vemos que la diseminación tumoral es mucho más lenta que si se compara con los procedimientos derivativos. Finalmente, también vemos que aquí en este estudio de Brody, pues los pacientes, a pesar de tener una alta mortalidad, eran pacientes que tenían varias comorbilidades, yo creo que ahí se justifica esta mortalidad que ellos reportan. Sin embargo, pues ven que los pacientes que se derivaron tenían una supervivencia mucho menor que aquellos pacientes que se llevaron a una resección paliativa. Por lo tanto, en gastrectomía paliativa nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Vamos a mejorar la supervivencia? ¿Sí se va a lograr este objetivo secundario? ¿Y contra qué morbilidad y mortalidad estamos poniendo esta supervivencia en este tipo de pacientes? Evidentemente, preguntarnos si vamos a paliar los síntomas, si le vamos a mejorar la calidad de vida. Si no vamos a mejorar calidad de vida, no vamos a mejorar síntomas, pues evidentemente no vamos a exponer al paciente a un procedimiento donde podemos aumentar la morbilidad y la mortalidad intraoperatoria por realizar este tipo de procedimientos. De ahí que sea la gran controversia en gastrectomía paliativas para definir cuál es el grupo ideal para llevar a gastrectomía paliativa. Hay varios estudios, por ejemplo, esta revisión sistemática y este metaanálisis, donde obviamente confirman que no hay un consenso, meten pacientes con tumores voluminosos, T4 o con enfermedad ganglionar pues de forma considerable, evidentemente metastásicos, y comparan gastrectomía contra no gastrectomía, encontrando que evidentemente pues estos pacientes van a tener mucho mejor supervivencia, mucho mejor control en síntomas. Vemos cómo aquí todos los pacientes pues obviamente tienen enfermedad metastásica, la gran mayoría se llevan adyuvancia después del procedimiento quirúrgico y al comparar ambos grupos vemos cómo la supervivencia casi es el doble de los que se operaron contra los que no se operaron. Finalmente, ya en los diferentes análisis de este metaanálisis, pues vemos cómo los artículos están a favor de esta gastrectomía paliativa contra no hacerles ningún procedimiento o un mejor soporte. Pero lo que más pondera este estudio pues es ver cuál es el grupo de pacientes que se van a beneficiar de este procedimiento, porque si los pacientes llegan con un mal estado funcional y a pesar de ello queremos hacer un procedimiento resectivo, pues vamos a generar una mayor morbilidad y una mayor mortalidad. Y otro aspecto que concluyen es que no hay estudios prospectivos para comparar este tipo de el hacer o no hacer una gastrectomía paliativa. Otro estudio, que es una revisión sistemática y también metaanálisis, pues meten pacientes que tienen enfermedad metastásica, no recibieron quimioterapia o radioterapia previa, tampoco recibieron cirugía previa. Los objetivos evidentemente es ver la mortalidad, la morbilidad, ver la supervivencia global que tienen estos pacientes, ver si se logra paliar o se logra calidad de vida en este tipo de procedimientos. Ellos incluyen 19 artículos. Uno de ellos es prospectivo, con 415 pacientes. La mortalidad que tenemos después, la mortalidad postquirúrgica es de 14%, pues vemos que no es tan elevada como la esperaríamos, y lo que tiene más impacto pues es esto, ¿no? La supervivencia que tenemos a un año, que es casi del 40%, a 2 años de casi el 20%, en pacientes que se llevaron a resección paliativa. Finalmente, vemos cómo la estancia hospitalaria, pues por ejemplo aquí hay un estudio hecho en México donde son 19 pacientes, donde la estancia hospitalaria pues es aproximadamente de 10 días, aquí le ponen 7.8, pero le ponen más o menos 7.7 días. La mortalidad no reportan ninguna mortalidad, una baja morbilidad, habría que ver bien qué pacientes fueron los que incluyeron en estos grupos. Vemos cómo también hay algunos
algunas morbilidades elevadas como 33%, son 24 pacientes. Este estudio alemán, 138 pacientes donde únicamente tenemos 18 días de estancia hospitalaria. Sería interesante ver qué morbilidades presentaron este tipo de pacientes, pero finalmente vemos que la estancia hospitalaria pues es en promedio 15 días las que tienen estos pacientes, secundario a las condiciones en las que llegan y por el alto riesgo de tener una fuga anastomótica cuando se llevan a resecciones de tipo paliativo. Aquí continúan las comparaciones de pacientes que se operan contra los que no se operan y evidentemente la supervivencia es mucho mayor a 1 año en pacientes que se llevaron a resecciones paliativas contra los que no se les hizo ningún tratamiento o no se llevó a una cirugía resectiva y únicamente se llevaron a una derivación, como todo este grupo que está de este lado. Y evidentemente pues la revisión o los análisis de este metaanálisis nos confirman que los pacientes tienen mayor favor a hacerse una gastrectomía paliativa. Respecto a calidad de vida, pues vemos que los pacientes que incluyen en estos estudios, pues refieren una buena calidad de vida, un mejor control de los síntomas, lo cual es obvio, si el paciente llega obstructivo y le hacemos una gastrectomía, el paciente va a estar mucho mejor. El detalle son aquellos pacientes que se complican durante esta resección o este intento de hacerle paliación a los pacientes. Y bueno, viene el otro punto muy importante que es aquellos pacientes que se están operando, que están asintomáticos pero que tienen enfermedad metastásica. Para ello pues tenemos este estudio que son 224 pacientes, es un estudio retrospectivo de pacientes que se llevan a cirugía contra los que solamente se les da quimioterapia en etapas avanzadas. Aquí vemos que evidentemente los pacientes que se operaron tienen una mejor supervivencia contra los que solamente se dio quimioterapia. Y continuando con esta revisión, pues vemos que cuando dividieron los grupos, esto es pacientes que solamente tenían metástasis a un órgano o que tenían metástasis únicamente ganglionar o que tenían enfermedad metastásica o que tenían inclusive metástasis a varios órganos, la cirugía de tipo paliativa en estos pacientes que estaban asintomáticos fue mucho mayor. Sin embargo, esto es un estudio retrospectivo. Aquí veremos claramente cómo esto es, cómo aquí está el análisis multivariado, donde el llevarlos a una resección paliativa aparentemente es mucho mejor para la supervivencia o estadísticamente significativo para la supervivencia. Sin embargo, hay otros factores que también hay que tomar en consideración. Si el paciente no tiene ascitis, si el paciente tiene marcadores normales o bajos, si el paciente ya se dio a una segunda línea de quimioterapia o ya estaba iniciando una segunda línea y se operó, obviamente tiene una peor supervivencia. Finalmente, para resolver esta duda, se está corriendo este estudio que todavía no están los resultados definitivos, que es el estudio Regueta, donde aquí es un estudio prospectivo, internacional, multicéntrico, donde evalúa lo que es la gastrectomía en pacientes asintomáticos, pero que tienen un sitio de metástasis. Ellos meten pacientes desde un T1 hasta un T3, son bastante cuidadosos, no meten los T4 y nada más tienen metástasis a un sitio, al peritoneo o al hígado o paraórtica, evidentemente tienen un buen estado funcional. A todos ellos los llevaron a gastrectomía con una disección D1. Y finalmente aquí vemos los brazos, cómo son 175 pacientes, donde quedan balanceados en 74 contra 76 pacientes que solamente se les dio quimioterapia de tipo paliativo. Los resultados preliminares que tenemos es que en un seguimiento de casi 14.5 meses, la supervivencia a 2 años es menor en pacientes que se llevaron a gastrectomía paliativa en pacientes asintomáticos contra los que se dio quimioterapia únicamente. Por lo tanto, esto nos genera la controversia, ¿no? Un estudio retrospectivo dice que sí nos ayuda en la supervivencia, pero un estudio prospectivo dice que hasta ahorita la cirugía no ofrece una mayor supervivencia que contra los que se llevan a quimioterapia. El único detalle es que en este estudio hay un pequeño subgrupo que sí se benefició de la cirugía y es aquel que únicamente tienen enfermedad ganglionar al momento del diagnóstico. Esto es, a lo mejor a estos pacientes les va a ir mejor cuando están asintomáticos, cuando tengan únicamente enfermedad ganglionar, que si tiene ya enfermedad metastásica, pero aún falta esperar los resultados de este estudio que probablemente estará en el próximo año. Finalmente tenemos que pasar a otra área, ya el área no resectiva, que es la derivación gastroyeyunal, donde se logra un 72% del control de los síntomas en pacientes que llegan obstruidos. Sin embargo, es un procedimiento quirúrgico en un paciente que llega deteriorado,
por lo tanto tiene una morbilidad elevada a pesar de nada más hacer una derivación y evidentemente tiene una mortalidad elevada. La principal complicación es que pueden tener en un 60% retraso en el vaciamiento gástrico seguido de la dehiscencia de la gastroyeyuno. ¿Cuáles son las indicaciones para este tipo de procedimiento que es obviamente invasivo y quirúrgico? Que el paciente tiene que tener un buen estado funcional. No vamos a llevar a un paciente que llega con un deterioro de su estado funcional, que llega en muy malas condiciones. Obviamente que tengan una progresión tumoral lenta y un punto importante, que tengan una obstrucción distal. Y un punto que han ponderado mucho la literatura es que tengan una esperanza de vida prolongada. Han puesto en promedio mayor a 3 meses. ¿De qué sirve llevar a un paciente a un procedimiento quirúrgico si a lo mejor se va a morir en 4 semanas? Para ello, lo que se ha ponderado es el tratamiento endoscópico, como lo veremos más adelante. Y estudios que justifican esto, pues es, por ejemplo, que incluye 211 pacientes, donde el 60% tenían enfermedad o tenían enfermedad metastásica o eran irresecables. Un 50% tenía afección de órganos contiguos. Aquí vemos que el principal grupo pues son los T4A, T4B, todos tenían enfermedad ganglionar, el 60% tenía enfermedad metastásica. Vemos que el 22% había recibido quimioterapia preoperatoria. Aparentemente sus parámetros funcionales son buenos. Por ejemplo, aquí vemos una albúmina de 3.3, no son pacientes que llegaron desnutridos. Ellos le toman proteína C reactiva para ver el estado inflamatorio en este tipo de pacientes. Casi todos se llevaron a cirugía abierta, 35% se hizo una derivación en YDRU, el resto de los pacientes se hizo un BILROT2 y finalmente el procedimiento o la derivación gástrica que se hizo en un 84% fue anterocólica y en un 16% fue retrocólica. Estos ya son aspectos técnicos del procedimiento. ¿Cuáles son los resultados que tenemos de este estudio? Bueno, que finalmente los pacientes recuperaron la tolerancia a la vía oral casi el 96%, tuvieron una estancia hospitalaria un poco prolongada, vean hasta 171 días, quién sabe qué habrá pasado con ese paciente. La mortalidad hospitalaria casi del 11%, la mortalidad a 30 días pues fue de un 6%, lo cual es relativamente bajo. Casi el 70% se pudo llevar a un tipo de quimioterapia después de la cirugía. Y finalmente, pues vemos las complicaciones que se presentaron al ser la derivación, donde había un retardo en el vaciamiento gástrico que corresponde a lo reportado en la literatura, después sigue la infección del sitio quirúrgico y aquí ellos mencionan una fuga anastomótica muy baja, que es menor al 1%. Habría que ver las características que tenían sus pacientes por motivo por el que estas anastomosis, estas derivaciones fueron con buenos resultados. Finalmente, en los análisis multivariados, pues vemos que respecto a la supervivencia, los factores que tenían impacto, pues es el estado funcional. Si llegaban peores, les iba peor a los pacientes. También los pacientes que tenían quimioterapia preoperatoria, si estos ya tenían una quimio previa y seguían progresando la enfermedad y a pesar de ello se llevaron a una derivación, pues les iba peor en la supervivencia. Contra aquellos que se llevaron una quimioterapia de inicio, tuvieron buena respuesta y después se derivaron. Y finalmente ellos ponen la proteína C reactiva, donde si ésta se eleva, evidentemente los pacientes tenían un peor pronóstico para la supervivencia. Por lo tanto, ellos concluyen que la derivación gastroyeyunal tiene buenos resultados para disminuir una obstrucción temprana y evitar reintervenciones. Tiene una mejor indicación cuando los pacientes tienen una esperanza de vida prolongada y que la elevación de la proteína C reactiva nos va a traducir un mayor proceso inflamatorio, por lo tanto el paciente a lo mejor está en un estado más catabólico, con una mayor caquexia y los resultados de tener una proteína C reactiva elevada nos puede llevar a un fracaso en esta derivación gástrica. Finalmente, aquí hay otro estudio que es el aspecto laparoscópico, que nada más es pues, para redondear el abordaje de la gastroyeyuno como un abordaje abierto contra un laparoscópico, donde vemos que el tiempo quirúrgico para hacerlo laparoscópico contra abierto es el mismo. Sin embargo, los beneficios de la laparoscopía es menor sangrado. Obviamente en complicaciones tuvieron más en el grupo abierto que contra el laparoscópico, principalmente infección del sitio quirúrgico es lo que reportaron en el grupo abierto. La estancia hospitalaria fue menor en el grupo laparoscópico, también los pacientes tuvieron menos dolor y una incorporación más rápida en sus actividades. Por lo tanto, si el grupo quirúrgico que está haciendo estas gastroyeyuno derivativas tiene experiencia en el área laparoscópica, está bien indicado y justificado llevarlos por medio de este abordaje para tener todos sus beneficios.
Ya para terminar, vamos a hablar del aspecto endoscópico. ¿Qué pacientes vamos a colocar un stent gástrico? Desde el 92 se empezó a utilizar este abordaje, donde a través de la endoscopía, pues metían un stent gástrico para resolver el proceso obstructivo del paciente. 97% se logró colocar con éxito, las complicaciones fueron muy bajas, casi el 1%, sin embargo, pues el 20% desarrollan obstrucción del stent y una de las principales complicaciones es la migración de este stent y el crecimiento tumoral a través del stent endoscópico. Por lo tanto, el aplicar una derivación endoscópica pues es segura y efectiva para paliar esta obstrucción. Disminuye obviamente la estancia hospitalaria, puesto que es un procedimiento que se puede realizar de forma ambulatoria, el paciente se vigilará máximo 24 horas y se podrá egresar. Obviamente, al resolver la obstrucción en ese momento por vía endoscópica, el paciente tolera de forma temprana la vía oral, pero la desventaja es que hay una alta tasa de que se reobstruyen, principalmente porque migra o porque hay crecimiento del tumor, y ello nos lleva a que la principal indicación sea en aquellos pacientes que aún se pueden llevar a un procedimiento endoscópico, pero que la esperanza de vida pues sea mucho más baja, esto es menor a 3 meses. Finalmente, este estudio compara la derivación gastroyeyunal contra el colocar un stent gástrico. Aquí es un estudio que se hace desde el 2001 hasta el 2010. Los pacientes tenían un buen estado funcional, obviamente tenían obstrucción distal y eran tumores metastásicos o irresecables. Son 113 pacientes, se llevan 72 a stent, 41 se llevan a una derivación. Y finalmente se observa que no hay diferencias entre ambos grupos. Sin embargo, las complicaciones tempranas en los pacientes que les puso el stent, pues tenemos la perforación, la migración del stent o la obstrucción del stent contra la derivación gástrica, que solamente un paciente tuvo perforación y otro se complicó de otra cosa que era totalmente la neumonía. Respecto a complicaciones tardías, pues vemos que es el crecimiento del tumor a través del stent en 29 pacientes, migración del stent en 2 pacientes, contra únicamente la obstrucción que llegaron a presentar los pacientes en la derivación gastroyeyunal. Finalmente vemos que hay más eventos adversos cuando se les pone el stent. Por lo tanto, vemos en este tipo de procedimiento que cuando a los pacientes se les puso el stent, su efectividad fue de 125 días. Se les volvió a recolocar otro, la efectividad duró 210 días, contra una derivación que duró más de 282 días y fue solo un procedimiento. No hubo diferencias para la supervivencia entre los dos grupos y el estado funcional, pues es importante tomarlo en cuenta, que fue de 0 o 1 en pacientes que se llevó en la gastroyeyuno y que tuvieron mejores resultados. Por lo tanto, ellos concluyen en este estudio que el stent pues obviamente está indicado en pacientes que tienen enfermedad avanzada, un estado funcional mucho peor que no les va a permitir llevar a un procedimiento quirúrgico. Y finalmente tenemos esta revisión sistemática donde también estamos viendo los stents contra la gastroyeyuno derivativa y evidentemente los resultados respecto a la tolerancia temprana de la vía oral, la estancia hospitalaria, las complicaciones, las morbilidades que tienen ambos procedimientos, la mortalidad inclusive hospitalaria, pues es mucho mejor en los pacientes que se llevan al stent endoscópico y no hay ninguna diferencia para supervivencia. Sin embargo, el detalle es el más importante, ¿no? Que los pacientes que llegan en un estado funcional muy deteriorado, pues no se pueden llevar a un procedimiento quirúrgico y recomiendan la colocación de un stent en este grupo de pacientes. Si el paciente tiene una enfermedad aún que se puede llevar a quirófano y que se puede llevar a alguna derivación gástrica, pues sería lo indicado en lugar de colocar un stent. Finalmente, entonces, ¿qué podemos concluir? Que la gastrectomía paliativa en el terreno de etapas avanzadas en cáncer gástrico, pues sí nos tiene un buen control de los síntomas, los pacientes tienen una mejor calidad de vida y de forma secundaria, pues la supervivencia se ha visto que se mejora cuando se llevan una gastrectomía paliativa, incluso cuando se le agrega la quimioterapia, son las mejores tasas de respuesta para supervivencia en este grupo de pacientes. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes es el tamaño que tiene el tumor, cuántas metástasis tiene, si el paciente se puede llevar a quirófano, cuál es su estado funcional, para poder decidir si lo llevamos a un procedimiento resectivo, derivativo o a un procedimiento endoscópico. Las derivaciones gastroyeyunales tienen buenos resultados cuando hay obstrucciones distales, el paciente aún se le puede ofrecer algún tratamiento quirúrgico que no es resectivo por
por las condiciones en las que está el paciente. Sin embargo, lo más importante es que tenga un buen estado funcional y que tenga una esperanza de vida pues mayor a 3 meses. Sin embargo, si el paciente llega muy deteriorado y aún se puede ofrecer algún tratamiento paliativo, pues se puede llevar algún stent por vía endoscópica. Y finalmente está el último grupo de pacientes, que son los que llegan en muy malas condiciones, que no se puede ofrecer nada, y quizá pues aquí el cuidado paliativo sea el único tratamiento para evitarles una mayor morbimortalidad. Sería todo, gracias. Gracias al doctor Takahashi por su excelente presentación. No sé si hay preguntas de la audiencia para nuestro cirujano ponente. El doctor Medrano tiene una pregunta. Sí. Sí, toda la plática fue versada sobre lo que es gastrectomía paliativa, ¿no? Me causa mucho debate en que se mencione gastrectomía paliativa en pacientes asintomáticos. Pues, ¿qué estamos paliando, no? Bueno, yo creo que es más el concepto de tumorización. En fin, hace casi 15 años Oñate publicó un artículo muy interesante sobre los T4 que versaba un poquito más sobre esto. La pregunta concreta es, en el grupo de pacientes que tenemos obviamente la obstrucción, que a veces tampoco es posible colocar la endoprótesis y que tenemos que seleccionarlo para una derivación o versus un manejo paliativo. Muchos años la quimioterapia tenía un papel fundamental en cáncer gástrico y se enfatizaba que si alguna posición tenía la quimioterapia en ese momento era paliar y que podía permitir nuevamente restablecer el tránsito intestinal. Entonces, en ese grupo de pacientes que son inoperables, que no tienen la condición adecuada, obviamente, para llevar cirugía, pues tampoco van a tener la condición para dárseles un manejo sistémico. Entonces, ese grupo lo excluimos. Pero en el grupo en el cual se tienen las condiciones para llevarlo probablemente a una cirugía y también para un manejo sistémico, para el panel, ¿cuál sería la mejor opción en función de costo-beneficio? Intentar la cirugía como procedimiento de paliación o la quimioterapia. ¿Cuál sería esa posición? Y el segundo punto es, hablando de lo que es puntos de paliación, es gran debate el papel de la yeyunostomía por múltiples circunstancias. Entonces, ese es uno de los puntos que tal vez me gustaría que usted que opinara. ¿Cuál es el papel, en principio, de quimios versus cirugía en ese grupo y el papel de la yeyunostomía actualmente, si tiene algún fundamento? Bueno, normalmente cuando los pacientes llegan en etapas avanzadas, a lo mejor ya llevan algún tipo de esquema de quimioterapia. Yo considero que ahorita una de las herramientas diagnósticas que nos va a permitir decidir si a pesar de ser una enfermedad metastásica puede ser o no resecable, yo creo que es la laparoscopía. Si la laparoscopía tiene el equipo quirúrgico experiencia, mete un procedimiento que es invasivo, pero es menos invasivo a una laparotomía, nos permite evaluar la cavidad, nos permite movilizar el estómago. Si ese tumor en ese momento valoramos que se puede resecar, que no está infiltrado estructuras vasculares importantes que nos pueden llevar a una mayor complicación durante inclusive la cirugía, en ese momento posiblemente estará indicado convertir y hacer la gastrectomía paliativa. Sin embargo, si vemos que el paciente está obstruido, está sangrando y no se puede resecar, veremos en ese momento su estado funcional y a lo mejor hacer una derivación gastroyeyunal. Y si a pesar de todo ello no se puede realizar ninguno de los dos procedimientos, quizá por vía endoscópica se intentaría algo, inclusive en quirófano. Por eso es un tratamiento multidisciplinario de los diferentes grupos quirúrgicos, los cirujanos, los endoscopistas, donde inclusive transoperatoriamente se puede intentar colocar un stent. Por laparoscopía nosotros podemos valorar que no haya alguna perforación mientras se está colocando el stent y tratar de ofrecerle algún tipo de paliación a este tipo de pacientes. Y sí es muy cierto, el tratamiento en pacientes asintomáticos se denomina una cirugía reductiva, aunque ahorita hay que esperar los resultados prospectivos para ver qué es lo que nos van a ofrecer, si va a haber supervivencia o no, exponer a estos pacientes a una gastrectomía, si va a tener algún impacto en la supervivencia o únicamente va a seguir siendo beneficios en la paliación. Sí, la doctora Jessica Chávez.
Bueno, otra opción también en el manejo paliativo es la opción del tratamiento con radioterapia, ¿no? Se ha visto en algunas series de casos, solamente estudios retrospectivos, normalmente nunca rebasan los 100 pacientes, ¿no? Donde pacientes que tienen sangrado, que están obstruidos o que tienen dolor han tenido muy buenos resultados con el tratamiento con esquemas cortos de radioterapia hipofraccionada, ¿no? Obviamente la tendencia es cada vez dar técnicas más modernas, más específicas, ¿no? Pero con una dosis biológica equivalente mayor a 40 Gray se ha visto que más del 70% de los pacientes responden tanto en sangrado como en obstrucción, disminuyendo la necesidad de hacer transfusiones cuantiosas, ¿no? Porque normalmente son pacientes que necesitan apoyos transfusionales muy intensos o que tienen un estado nutricio bastante deplorable. Obviamente pidiendo también asesoría del Departamento de Nutrición, ¿no? Si pueden apoyar a los pacientes con algún otro tipo de alimentación, pero el tratamiento con radioterapia paliativa resulta bastante efectivo en estos casos. Bueno, vamos a solicitar si todos tienen ya acceso a el sistema electrónico de preguntas y vamos a aprovechar aquí en la audiencia hay representantes de pues las varias instituciones que manejan estos pacientes en la ciudad. Está la doctora Laura Torresillas del Centro Médico 20 de Noviembre, está el doctor Medrano del Hospital de Oncología, está el doctor Calderillo del Instituto Nacional de Cancerología y podemos enriquecer, dijéramos, esta experiencia para saber cómo toda esta data que se ha presentado de forma abstracta en las diapositivas, cómo es que se aterriza esta información en las diferentes instituciones. Entonces aprovecharemos la presencia de representantes de las diferentes instituciones para saber qué es lo que hacemos en la práctica real cuando nos enfrentamos a un paciente con cáncer gástrico avanzado. Entonces, si entiendo bien, y es una pregunta abierta, ya el doctor Quintana nos explica que hay diferentes pacientes con cáncer gástrico avanzado y se dividen en categorías de riesgo por factores clínicos que todos parece que estamos conscientes y compartimos. Un paciente con un mal estado de desempeño físico, con metástasis en múltiples sitios, pues es un paciente que más probablemente será candidato a cuidados paliativos, que no tendremos oportunidad de siquiera establecer un manejo de oncología con quimioterapia o cirugía o lo que fuera. Pero está el otro grupo de pacientes en donde su estado de desempeño físico permitirá que podamos hacer tratamiento oncológico y esto puede ser tan sencillo o tan complejo como lo podamos ver. Entonces es cierto que el cáncer gástrico avanzado es una enfermedad muy difícil de manejar. El pronóstico de los pacientes es pobre en términos generales, la supervivencia global habitualmente es menor de 1 año, el curso clínico es agresivo, los síntomas son muchos, la respuesta a quimioterapia cuando ocurre pues es transitoria y al final del día terminamos ofreciendo resultados no satisfactorios desde un punto de vista global. Y es por eso que hay tanto énfasis, la plática se llama ¿Cómo mejoramos desenlaces? Y ahora el manejo moderno de cualquier neoplasia es el manejo multidisciplinario. Y entonces el reto para todos los que tratamos pacientes con esta enfermedad en el contexto avanzado es, de toda esta data que se expuso, saber cómo combinar los diferentes tratamientos en beneficio del paciente. Ciertamente algunos de ellos tendrán una indicación prácticamente paliativa, pero el otro reto es si realmente estamos en una situación de mejorar el resultado de supervivencia de estos pacientes cuando hacemos un tratamiento multidisciplinario. Y eso implica una infraestructura diferente en las instituciones, ¿no? Significa discutir los casos de forma multidisciplinaria, en oposición a, bueno, es avanzado, queda en el coto del oncólogo médico y le dará quimioterapia hasta que se canse él o el paciente y el paciente fallezca de la enfermedad. Y entonces traigo a propósito justamente un caso en donde siempre es bueno escoger casos controversiales, me parece, para las presentaciones. El manejo estándar es de todos conocidos, probablemente el tratamiento sistémico y hasta la progresión de la enfermedad y de la muerte, pero tratamos de explorar algunas opciones para los pacientes, algún grupo de pacientes, si es que existe, que pueden beneficiarse del manejo multidisciplinario. Entonces, si quieren, podemos poner la siguiente presentación. Vamos a aprovechar un caso clínico para escuchar y pediría si los ponentes pueden subir para dar sus opiniones.